Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca en nuestro espacio de reseñas literarias de la mano de Alberto Sansegundo, que bueno, ya vamos iniciando el mes de junio, es el primer miércoles de junio, así que poquitos programas ya a la vista, pero todavía nos quedan seguramente muy buenas reseñas, muy buenas recomendaciones literarias para los próximos días. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sí, ya estamos en junio. Nos quedan pocos, nos quedan 5 programas, los 5 miércoles del mes. Y bueno, sí que hay un muy tenue en este caso, un hilo conductor, que es la idea bueno, que a la que otras veces hemos aludido, esta idea del verano, las vacaciones y por tanto, a priori, más tiempo para leer. Por tanto, aunque no es una cuestión premeditada, sí que, bueno, los libros que van a salir estos días, estas sesiones que nos quedan, sí que suelen ser libros extensos, o por lo menos son reseñas que se abren a posibilidades de lectura más amplia, quizá bueno, la idónea para disfrutar en estos meses que disponemos de más tiempo. Va a haber libros voluminosos en algún caso, como es el de esta semana, y luego, bueno, también como otras veces, programas en donde la oferta será múltiple. En cualquier caso, un bagaje consistente. Sí, que nos vas a preparar bien para el verano, Alberto, Sí, así, dicho el lenguaje llano. Bueno, que además yo creo, lo que tiene siempre estas reseñas literarias es que al lado de clásicos, ¿no?, de la literatura, que algunas veces también aparece, yo creo que sobre todo se define este programa porque nos aporta muy novedosas opciones de lectura, ¿no?, que creo que va a ser el caso de hoy, que nos traes a una escritora novel, pero que parece que ha sido un bombazo, ¿no?, su primera novela. Sí, bueno, quiero mencionar, antes de entrar a hablar de Isabella Hammad, que es la escritora esta, efectivamente, su primera novela, acerca de la noción que introduces de diversidad, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces, ya lo he subrayado otras veces. Sí que tengo un interés especial, primero porque personalmente yo soy así, mis opciones de lectura son muy variadas, muy diversas. Si me pongo pretencioso diré aquello del clásico, ¿no? Nada humano me es ajeno. Yo entro en una librería y prácticamente todo me interesa de una manera o de otra, ¿no? Y también quiero transmitir, por tanto, esa sensación que a mí me acomete cuando bueno, leo un suplemento literario, sean novelas, sean ensayos, sea poesía, sea libros divulgativos. Me interesa todo realmente, de ámbitos muy distintos, clásicos, no clásicos. Y bueno, yo creo que también muy modestamente, ¿no?, una de las finalidades de un programa de este estilo debe ser intentar tocar, en cierto modo, la sensibilidad de todos o de muchos distintos posibles oyentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si se presenta un menú variado en el que, bueno, resulta difícil que no haya alguien que no encuentre un plato de su gusto, ¿no? Entonces, esta idea de variedad, como ves, novelas, de repente hablamos de cine muchas veces, hablamos también de arte, hablamos de historia. Fotografía. Sí, claro, y por supuesto novela también, claro, y cuentos, han salido en ocasiones, y los viajes, esos temas recurrentes que aparecen en todos los libros. Bueno, entonces, en definitiva, en el caso de hoy, centrándonos en esta variante de la diversidad a la que tú aludes, sí, es un libro relativamente reciente, ya es el libro está originariamente escrito en 2019, pero en España, en la editorial Anagrama, apareció el verano pasado, en junio de 2021, hace ahora un año. Isabella Hammad. El libro se llama El Parisino, vamos a mostrarlo. A ver, que yo lo vea bien, que también voy a hacer también aquí un pequeño cambio para poder verlo yo también perfectamente. A ver, esa portada de Anagrama. Bueno, y es un reloj de estos de bolsillo, ¿no? Es un reloj que tiene interés porque, bueno, no un elemento decisivo, pero sí tiene una importancia que como luego comentaremos en la novela. Lo traduce en España también otro escritor y traductor reconocido, Antonio Prometeo Moya Valle. Es un libro voluminoso, por tanto encaja, como decía, en esta hipótesis de trabajo del mes de julio, de libros amplios para disfrutar durante mucho tiempo, 714 páginas. Esos son los que me gustan a mí, Alberto, creo que ya te lo he dicho alguna vez, esos que son extensos. Y bueno, esta chica, porque es una chica, es jovencísima, no sé si tiene 30 años, siquiera nació en el 92, o los ha recién cumplido o está a punto de hacerlo, ¿no? Es una escritora anglo-palestina, nacida en Londres,
estudió, bueno, muy brillante, muy talentosa, se nota en la novela. Estudió en Oxford, en Harvard y también en la Universidad de Nueva York. Reside actualmente en esa ciudad, en Nueva York. Tiene una trayectoria, a pesar de la juventud, dilatada en la literatura, no en la novela, pero sí, bueno, ha disfrutado de becas, de residencias en distintas universidades, ha publicado cuentos y textos variados en distintas revistas, ha ganado diferentes premios por algunas de sus obras, pero bueno, insisto, El Parisino es su primera novela, que tiene un peso, vamos a decir, autobiográfico, lateral, importante, porque lo que hace en ella es ficcionalizar o ficcionar, no sé cuál es el verbo adecuado, o si lo es alguno de los dos, la muy intensa peripecia vital de uno de sus dos bisabuelos. El reconocimiento, a mi juicio, siendo interesante la novela, ¿no? Con dificultades, luego con elementos que no son del todo, no la hacen del todo, a mi juicio, perfecta, pero ¿quién soy yo ante la opinión de autores reconocidos que la han puesto por las nubes? El escritor Jonathan Safran Foer, el norteamericano, o Zadie Smith. Zadie Smith, bueno, ha hablado maravillas del libro, pero Zadie Smith lo compara con Flaubert y Stendhal, ni más ni menos. A mí me parece un poco excesivo, insisto, ¿quién soy yo frente a una escritora de tan dilatada y prestigiosa carrera como Zadie Smith, ¿no? para opinar o para intentar contrastar mi criterio al de ella, ¿no? Es una, a mi juicio, muy interesante novela, muy atractiva por muchos motivos, que merece la pena, por eso la estamos recomendando, pero bueno, Stendhal y Flaubert son palabras mayores, ¿no? Entonces, bueno, es un libro también, como tantas otras veces en los que, iba a decir, en los que yo presento, pero es que en este momento ya no es solo los que yo presento, es una pauta casi de todos los libros, es que no sabes muy bien realmente qué es, ¿no? Yo creo que si hay que Novela, cerrar, bueno, lo has definido como novela, ¿no? es una novela, incluso si hay que cerrar más la calificación, es una novela histórica. Lo que ocurre es que, como también sucede en las mejores manifestaciones de ese género, se mezcla todo, lo general y lo particular, la realidad y la ficción, las coordenadas sociales, políticas, que están perfectamente documentadas, con la invención, con la libre construcción de tramas y de personajes. Todo eso está entremezclado. Es evidente, porque además lo confiesa la propia autora, que aquí está la vida de uno de sus bisabuelos, ¿no? Y por tanto hay muchos referentes constatables. Aparte de, luego hablaremos del marco histórico general, que también tiene peso y también es importante. Pero bueno, para situar de entrada a nuestros oyentes en la novela, se trataría de entrada de una novela histórica, diríamos, o con unas coordenadas históricas muy definidas, muy precisas. Si es su bisabuelo, quiere decir que esa historia se extiende bastante atrás en el tiempo, ¿no? Es su bisabuelo, las peripecias de su bisabuelo. Claro, sí, sí. La novela empieza hace más de un siglo, en 1914. Bueno, voy a contar un poco de su trama argumental. Es inevitable que, por tanto, aviso para navegantes. Bueno, qué vértigo cuando dices hace más de un siglo, 1914, Alberto. Bueno, no lo hemos vivido tú y yo, pero casi, ¿no? Pero casi. Lo cercano que nos parecía 1914 cuando estudiábamos en la escuela, la historia, la Primera Guerra Mundial, pues eso nos parecía una cosa cercanísima. Bueno, pues hace un siglo. No lo han vivido ni siquiera nuestros padres, ¿no? O sea que tampoco, son 100 años, claro, son 100 y pico años, ¿no? Pero bueno, decía que voy a hacer, como aviso para navegantes, un recordatorio, una información previa. Voy a contar parte de la trama argumental y aquí a lo mejor destripo algunos elementos, voy a intentar que sean los menos posibles, pero sí que es necesario que nuestros oyentes sepan en qué consiste lo que va a encontrarse lo esencial de lo que va a encontrarse cuando abra el libro. Hay un personaje central, que es Mirhat Kamal, un joven de Nablus. En la novela se usa siempre Naplusa, que era la denominación tradicional de la ciudad palestina, que estaba situada al norte de Jerusalén y al sur de Damasco. En 1914, estamos por lo tanto en los inicios de la Primera Guerra Mundial, lo vemos, y estas son las primeras páginas del libro, embarcándose hacia Francia. Y se embarca hacia Francia por un triple motivo. Por un lado, quiere escapar de la leva obligatoria que lo llevaría a combatir en las filas del Imperio Otomano, bajo cuya jurisdicción estaba en esa época la región. El segundo motivo es estudiar medicina,
en Francia, y de esa manera, tercer motivo, satisfacer los deseos de su padre, un rico comerciante que se mueve a caballo de Naplusa y El Cairo. Es un comerciante de telas. El barco lo lleva a Francia, se instalará en Montpellier, lo tomará bajo su tutela Frédéric Molinet, que es un sociólogo, un antropólogo de la universidad, que bueno, su familia será, de cierto modo, el entorno protector en esos primeros años, en esos primeros meses de desconcierto, de llegada a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva civilización. La hija de este Frédéric Molinet, Jeannette, pues, como puede preverse, se enamora. genera en él una atracción mutua realmente y acabará por enamorarse. Pero hay un incidente desafortunado del que no puedo hablar, que enfría la relación con la chica y con la familia. Entonces Milhat se irá a París, se matricula en la Sorbona y, bueno, sus estudios médicos los va a abandonar de manera sorprendente, aunque vamos viendo también se decepciona con los estudios y sobre todo porque en la Sorbona descubre otro mundo. En la Sorbona no tanto, en París descubre la otra vida, la vida occidental, pero en particular la vida parisina. Por lo tanto, el ocio, una cierta disipación, los placeres mundanos, la frecuentación de liberadas desde la óptica y mentalidad orientales, mujeres, y luego también y esto es muy importante, las veladas intelectuales, algo frívolas, jóvenes árabes, inquietos, que se entregan a divagaciones filosóficas, políticas, propias de la juventud, pero en particular con el matiz de que estas reflexiones giran sobre el problemático futuro de los pueblos a los que pertenecen. Va a terminar la guerra, morirán en ella algunos de sus amigos, y volverá a su tierra, a Palestina, sin haber completado sus estudios, ocultándole a su padre su fracaso, con la sombra de Jeannette diluida, algo diluida, pero no olvidado del todo. Hay un juego de cartas, hay una larga carta de amor a Jeannette que le envía justo antes de volver a Palestina, que si hay tiempo leeré al final de la reseña. Y hay luego otra carta, este hilo romántico de la novela, que no es el principal. Hay otra carta de Jeannette con un papel destacadísimo en el término de la trama, y de esta sí que no puedo contar absolutamente nada. Entonces, bueno, se acomoda a la nueva realidad de su pueblo, de su tierra, acaba por construir una familia con Fátima Hammad, que es la hija de un rico terrateniente, amigo de su padre. Por cierto, Fátima Hammad, y no es coincidencia, es que los apellidos de la sí. Mujer de nuestro protagonista y la de la propia escritora sean el mismo. Evidentemente, aunque no lo supiéramos, de esta manera queda subrayada esa referencia familiar de la historia. Entonces, bueno, la novela, una vez instalado en Francia, entre unas cosas y otras, estará a los 5 años de la guerra, y luego desde ahí hasta 1936, que es cuando termina la novela, bueno, se nos contará la vida del protagonista en Palestina, una vida marcada, como luego desarrollaré, si tenemos tiempo, por el desarraigo sentimental y existencial. Milhat ya no es de ningún sitio. Ha conocido, bueno, esto suele pasar, ¿no? Clásico también, o la literatura, esta idea de que busca. Hablábamos hace pocos días, ¿no?, de la catedral y el niño, y ese niño que de repente es el pasado, pero también, y tiene arraigo todavía ahí, pero a la vez se crea su propio espacio. En definitiva, eso es crecer, ¿no?, dejar un mundo y abrirse a otro. En este caso, claro, hay una frontera geográfica por medio. Entonces, este mundo de desarraigo sentimental y existencial de este joven en un universo muy distinto, él viene transformado, él viene iniciado en el cosmopolitismo de la vida europea, y claro, por el contrario, la sociedad palestina de entonces ya estaba bajo el mandato británico, pero es una sociedad todavía llena de
digamos, de tradiciones. Es una sociedad en donde ya afloran, y esta dimensión la comentaré luego, los odios ancestrales, el incipiente, pero ya furibundo nacionalismo, la repulsa a la dominación, porque primero fue otomana, en el momento en el que estamos en la trama es británica, pronto será sionista, y luego empiezan las revueltas, los conflictos étnicos, políticos, religiosos, en un marco muy convulso. Todo esto, date cuenta que en la época no existen como tales la mayor parte de los países que hoy nos parecen, están consolidados en la zona. No existe Siria, ni Líbano, ni Jordania, ni Israel, ni por supuesto Palestina, ¿no? Entonces todo ese mundo, esa digamos, desubicación, tanto lo estuvo el protagonista en el mundo parisino como ahora en su tierra, es la clave del relato de los últimos, digamos, 15, 20 años de la vida novelística, del tramo, de la horquilla temporal que nos dibuja Isabel Ahmad en su novela. Y ese elemento histórico, tú comentabas que lo calificarías como novela histórica, ¿no? Es quizás lo predominante en la novela, queda muy bien reflejado todo ese momento histórico. Sí, pero claro, no son novelas históricas como las que estamos acostumbrados. Es decir, la novela histórica uno piensa de entrada quizá en el paradigma, ¿no? Las Memorias de Adrián. Ahí la ubicación es absoluta, es una historia, una recreación mucho más antigua en este sentido. Aquí la trama fundamental no es tanto la historia como la evolución del personaje. Aquí hay tres frentes fundamentales en la novela, ¿no? Uno es la construcción del personaje, que es muy interesante, porque en cierto modo, aparte de su peripecia o más allá de su peripecia particular, encarna, como estamos intuyendo a partir de lo que cuento, ciertos valores universales, es decir, cualquiera puede identificarse con la salvedad de que no todos nos hemos desarraigado del lugar, del espacio, del país, de las costumbres, de la cultura, pero esta idea de buscar el propio espacio, la lucha por la identidad, el encontrar tu lugar en el mundo, eso es universal y eso está en la vida del personaje, que aparece como una especie de antihéroe sumido en una crisis existencial permanente, ¿no? Luego está también la ambientación, que es muy interesante, el entorno familiar, pero también el entorno local, los escenarios geográficos, físicos, urbanos y rurales de aquellos territorios lejanos, y luego este marco general al que aludes, que querría hablar al final, que es lo que realmente sería lo histórico, ¿no? Es decir, una época de extraordinaria importancia histórica que cambió radicalmente la configuración social, política y económica de lo que llamamos Oriente Medio. Entonces, eso está. Pero no es quizá la finalidad, la he llamado novela histórica, porque hay una presencia poderosa de una época histórica con sus coordenadas, con la datación de sucesos, acontecimientos, etc. De hecho, el libro se cierra con una cronología detallada de los principales episodios de trascendencia histórica que se viven en la novela. Pero claro, quizá no es solo eso, no es la finalidad última del libro contarnos la historia de un país o de una zona o de una región. Hay otras dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, quiero detenerme en el personaje de Midhat Kamal, ¿no? Porque el parisino. El parisino, ¿no? Es un joven, cuando lo vemos de entrada, que tiene 19 años, muy tímido, algo apocado, muerto de miedo ante la aventura que acaba de iniciar, pero a la vez ilusionado y esperanzado por la llegada a una Francia que había poblado sus sueños adolescentes. Un chico culto, había estudiado en Constantinopla, allí había, bueno, Constantinopla es el paradigma oriental de lo que podría ser París aquí, en Occidente, ¿no? Del cosmopolitismo, ¿no? Se cita en un momento del libro, en el momento en el que él estudia, en esa época, estudia en Estambul, ahí había un hervidero de armenios, griegos, judíos de Macedonia, maronitas del Líbano, y algunos eran incluso, dice el personaje, de Bulgaria y Albania, ¿no? Entonces, ahí ya había degustado este interés por la cultura francesa, por esa vida regalada, en cierto modo, y apetitosa del cosmopolitismo. Es muy curioso, es intelectualmente muy inquieto, había estudiado ya en su formación francés, turco, inglés, persa, también astronomía, matemáticas, caligrafía, geografía, interesado por la filosofía y por la ciencia,
y con esa juventud exultante, con el miedo, lógicamente, de abrirse a un país nuevo, pero también con el entusiasmo de la curiosidad y de la inquietud, se dirige a su destino, en donde va a tomar por primera vez conciencia de su propia individualidad, en donde desarrollará un carácter introspectivo, solitario, reflexivo y muy preocupado, y este es uno de los grandes temas del libro, preocupado por su propia identidad. ¿Quién soy? En este juego de los dos mundos que acaba tocando de manera desequilibrada, su mundo es más el palestino. ¿Quién soy? El problema de la identidad que en paralelo corre con otro de otro ámbito más general, que es el de la identidad, también la cuestión identitaria, también social, de una región cruzada por, como hemos visto, infinidad de orígenes, de rasgos étnicos, de tradiciones, de credos. Se dice que en la novela que a causa de los elementos cristianos y samaritanos, Naplusa era un ejemplo perfecto de ciudad islámica. Es decir, esta mezcla de culturas, de referencias, de influencias. Entonces, esta idea de la identidad en lo personal y en lo social, lo personal en nuestro protagonista, y en lo social, la propia región, la propia zona, ambos buscan su identidad en un cúmulo de influencias, de fuerzas, de tradiciones, de hilos que atan a diversas culturas. Claro, llega a París y se convierte en el parisino, se convierte en ese cosmopolita, una persona segura, dotada de una cierta elegancia social, se mueve en ese ambiente, que también hemos leído, ¿no? Se matricula en historia, deja la medicina, se matricula en historia en la Sorbona, no acabará sus estudios, como hemos dicho, ¿no? Pero va a clases con este mundo hecho de otros extranjeros, mujeres jóvenes que empiezan a incorporarse a las universidades, para su sorpresa, ¿no? Y también su asombro y su admiración, ¿no? Pasa los días en los cafés, con libros que le recomendamos a amigos, libros muy variados, sobre historias de amores prohibidos y textos místicos, y el Werther de Goethe, y libros que se ocupaban de los sentidos, se dice en un momento de la novela. Alberto, perdona que te interrumpa, es que eso es lo que sucede siempre en la adolescencia y en el crecimiento hacia la madurez. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Claro. El descubrimiento de libros, interesarnos por cuestiones filosóficas, por tener esa identidad. Yo creo que es el momento en que se construye eso, ¿no? En cualquier persona. Eres una vida, eres un cerebro, eres un alma y un corazón, digamos, por hacer, ¿no? Estás abierto y además las buscas, ¿no? A mí me sorprende a veces, quizá hablo muchas veces como abuelete cebolleta en tanto profesor, me sorprende en muchos de mis alumnos el observar en muchos de ellos esa carencia de inquietudes, ¿no? Esas ganas de comerse el mundo, de ver lo que no eres, ¿no? Lo desconocido, lo que ni siquiera tú mismo sabes de ti, ¿no? Es abrirte a lecturas, a experiencias, a vivencias. Y pues eso es lo que hace nuestro protagonista en París, pero siempre con este tono un punto taciturno. Hay reveses en su vida sentimentales, también académicos, también sociales, y hay una sensación de fracaso. Entonces, taciturno en el sentido de que está envuelto en un mar de dudas existenciales, que es lo que define el personaje, ¿no? Este juego entre la conciencia de que ha pasado por encima de las leyes de la familia, que ha perdido el tiempo literalmente en los callejones del azar y los placeres, la culpabilidad por si esta apertura a otro mundo en realidad no es lo que le corresponde. Entonces hay una serie de dilemas que no se formulan expresamente, pero sí de modo tácito, y es muy interesante. Por ejemplo, el juego entre europeo u oriental. Los voy a formular como dualismos. La lengua francesa o el árabe. Modernidad o tradición. Libertad juvenil, exploradora, como acabamos de comentar, o responsabilidad madura. Amor genuino o matrimonio por conveniencia social, como prescriben las normas de su tierra. Independencia personal, creación de un propio yo o compromiso político. Renuncia a las expectativas y los lazos familiares opresivos, o por el contrario, aceptación, integración en ese ancestral y asfixiante entramado de costumbres seculares. El yo, la construcción de la propia identidad, o el nosotros, el sentimiento de comunidad. El yo es más occidente, el sentimiento de comunidad es más oriente, ¿no? Profesional liberal o heredero del negocio textil del padre, por lo tanto, de sus cadenas, aparentemente imperceptibles. Obediencia
o rebeldía, invención de un futuro o continuación de un pasado. En síntesis, París o Naplusa. Todo este juego, muy fecundo, está presente, no formulado de manera explícita. A veces sí, porque oímos las reflexiones del chico, que ya no es chico, deja de ser chico. Son muchos años de su vida los que vamos siguiendo, ¿no? Pero bueno, esta duda existencial, esta indecisión, siempre nos aparece un Midhat indeciso, dubitativo, desconcertado, nunca encuentra el lugar en el mundo, siempre está ajeno en todo ámbito, distante, parece que no es capaz de incorporarse, de pertenecer, de sentirse partícipe de algo, presa constantemente de las contradicciones, tiene una especie de extrañamiento existencial que lo aflige, ¿no? Un hombre que intenta de manera noble, porque es noble, pero a la vez frustrado inútilmente, seguir la senda de su propia autenticidad que no encuentra, ¿no? Sus compañeros, sus amigos, lo llaman Albarisi, el parisino. Porque claro, él ahora ya viene de París vistiendo se dice también en el texto, con una afectación rayana en lo ridículo, ¿no? Con su traje nuevo, su pañuelo en el bolsillo. Y claro, para los amigos, para los conocidos, ya es Albarisi, el parisino, ¿no? Con un tono despectivo, ¿no? Él dice de sí mismo, era dos hombres, uno aquí y otro allí, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos cuenta Isabel Hamad en este frente fundamental, primer gran eje del libro, es esa búsqueda un tanto fracasada, para encontrar su propia identidad, su propia verdad, para liberarse del peso de aquello con lo que carga pero que no es suyo, y encontrar en las, diríamos, nuevas ofertas que le proporciona el mundo su espacio vital. Eso también se puede universalizar, ¿no? La necesidad de elegir hasta consolidar lo que uno quiere, ¿no? La necesidad de elegir siempre, eso se puede extraer, ¿no? Como un mensaje que nos puede valer para todo el mundo, no solamente para el parisino. Claro, la peripecia concreta de él no la hemos vivido, pero esa experiencia es una experiencia muy común y bueno, es lo interesante de la literatura, no ser capaz de, a partir de la anécdota, de la historia concreta, los personajes, el entorno, etcétera, que se nos cuenta, primero, que esa concreción tenga el interés suficiente como para mantenernos embebidos en la lectura, esa potencia narrativa de los libros, los buenos libros, de la buena literatura, pero a la vez también la capacidad de aprender sobre nuestras vidas, de la universal. Somos todos el Quijote cuando leemos el Quijote. El Quijote nos toca, incluso ahora, 500 años después. Y acaba mal siempre esto, Alberto, no sé si acaba mal también ahí, como ese sentimiento del tiempo perdido, y al final, ¿por qué yo he decidido por esto y esto es lo que finalmente era la vida? No sé si ese mensaje también aparece. Bueno, hay un tono, yo diría que sí, ¿no? Yo también lo leí hace tiempo, este libro, no lo recuerdo con mucho detalle, ¿no? Sí creo que el tono final es un tono de un punto, de una cierta, diríamos, melancolía. Es muy atractivo esta recreación de los ambientes. Aquí es donde se nota más el trabajo y la inteligencia y el conocimiento que tiene la autora de los mundos que dibuja, ¿no? Son los dos escenarios principales, sobre todo Palestina, pero también Francia, ¿no? El parisino es también una historia familiar. Entonces, la recreación del ambiente familiar, con un inmenso fresco, con infinidad de personajes, la mayor parte de ellos, y hay infinidad, pero muchos de ellos, los 8 o 10 principales, como siempre, con entidad. Taher es la tita, la abuela de Midhat, es un personaje muy interesante, el padre, la madrastra, un amigo de infancia, del que se distancia por el compromiso político de Jalil o Jalil. La familia Molineux en Montpellier, algún amigo allí, Sylvain Leclerc, amistades parisinas, un cura, el padre Antoine, que es un sacerdote dominico, erudito, francés, que tiene una importancia sustancial también en la trama. Y todo esto, todos ellos presentados en un entorno bueno, donde la autora seduce realmente, porque manifiesta su muy amplio conocimiento de ese mundo. Entonces está impregnado el libro, y eso, todos los factores de interés,
de tradiciones, costumbres, leyendas antiguas, pero también el entorno material, las vestimentas, el mobiliario, la arquitectura, los espacios urbanos que se recorren en la novela, los paisajes rurales, también las ceremonias, las fiestas, las celebraciones, los mercados, los zocos, las casas de baños, el hamán, los entornos domésticos, y claro, que hacen que el lector se traslade a unos escenarios con una extraordinaria resonancia cultural, ¿no? Jerusalén, el desierto de Israel, el mar de Tel Aviv, Nazaret, Belén, Damasco, la Clusa. Y además, en ocasiones, sobre todo con la presencia de la abuela, la Tita, con una dimensión como de realismo mágico. Porque la Tita se mueve en este mundo de creencias arcaicas, de rituales añejos, que presiden, es ella la matriarca, presiden el ambiente familiar, ¿no? Entonces, bueno, esa dimensión mágica tiene también, no es lo sustancial de la novela, pero cuando aflora la hace también atractiva. También París, los ambientes mundanos, eso que hablaba hace un rato, de los círculos de conspiradores en la distancia, chicos jóvenes en París, intentando arreglar el mundo en sus países de origen, las mujeres de la noche, de ese clima disipado, mundano, bueno, pues con el que se nos recrea la vida del Midhat afrancesado, es también muy convincente y también, bueno, permite un acercamiento más interesante, ¿no? Y luego está esa última vertiente, que es la ya anticipada, que es la de la historia con mayúsculas. Entonces, bueno, uno conoce, modestamente, claro, porque no es la finalidad, pero conoce las evoluciones políticas, sociales, de esa muy convulsa región del Medio Oriente en esos, digamos, primer tercio del siglo. Entonces, bueno, aparecen los principales momentos históricos que se vivieron en esas regiones, ¿no? La deportación de los armenios a manos de los turcos, que es un genocidio reconocido, anterior al concepto, a la creación del concepto de genocidio, de ese tipo jurídico, pero que en cualquier caso encaja perfectamente en los perfiles de esa figura. Los últimos coletazos del Imperio Otomano y la represión contra los discordantes, los sucesivos mandatos europeos sancionados por la Sociedad de Naciones, con el reparto del territorio entre las potencias coloniales. Recuerda que los mandatos eran temporales, claro, eran ciertas medidas para preparar supuestamente el autogobierno de esos países, en un periodo de supervisión de una potencia colonial, hasta que llegara el momento, literalmente se dice en la novela, en que estos países pudieran gobernarse solos, ¿no? La cosa paternal, sabes que Francia gobernaría Siria y el Líbano, Gran Bretaña sería cargo de Palestina, y también de esa división surgirían luego la que entonces se llamaba Transjordania, Jordania e Irak, ¿no? Entonces, todo eso... Que menudo, bueno, eso ya es una de cosecha propia, menudo papel hicieron por ahí estos países coloniales europeos, que no ha habido casi ni un día de paz, ¿no? En estos territorios que acabas de nombrar, Alberto. Claro, porque esos repartos obedecen a intereses económicos, estratégicos, etcétera. Las fronteras muchas veces, esto pasa en África, ¿no? En el caso de África, uno ve las fronteras, ve un mapa y ve las fronteras, y las fronteras están trazadas con regla y cartabón, y por lo tanto no obedecen a ninguna lógica. Yo esto, el fenómeno lo conozco en el caso de África, ¿no? Etnias que quedan separadas por una frontera y pasan de repente administrativamente a depender de países distintos, ¿no? O al contrario, etnias enfrentadas toda la vida y que se mantenían más o menos separadas y que ahora, desde el punto de vista absolutamente burocrático, a partir del reparto colonial, quedan bajo el mismo mandato, el mismo protectorado. Bueno, pues efectivamente, esta idea de la convulsión, de la falta de paz, ahora hablaremos, es muy, muy relevante. El conflicto entre Israel y Palestina está también, ¿no? Pero antes tenemos también, y aparece,
datándolos de una manera más o menos cronológica, el acceso del rey Faisal a la corona de Irak por designación de los británicos, luego su posterior muerte y los conflictos posteriores. Yo no sabía, con tanto detalle como aparece en el libro, y es un dato, bueno, a mi parecer, atractivo, ¿no? El modo de creación del Estado de Israel, ¿no? La progresiva inmigración sionista, ¿no? Que se hace a través de la llegada de sucesivas olas de decenas de miles de judíos, ¿no? Se nos dice en la novela, todos los meses entran más de 1000 inmigrantes judíos, y está claro que quieren crear un Estado judío, ¿no? Los inmigrantes, los colonos judíos que entran, compran a bajo precio las tierras a los árabes que las habitan. Nos quitan la tierra debajo de los pies, dice un personaje muy combativo, muy militante. Se compran a bajo precio y empieza a llenarse nosotros tenemos la vertiente, normalmente conocemos la vertiente benéfica de este proceso. La huida de judíos que escapan del terror nazi, de los pogromos en todas partes, en Rusia, en infinidad de países centroeuropeos, y que van a su tierra de posesión. Pero esto se hizo también, como se sabe, esta es la base del conflicto israelí-palestino, ¿no? Y eso está ahí. Entonces se nos cuenta cómo se van ocupando esas tierras de manera progresiva, por olas constantes, continuas, de colonos, ¿no? También está, por ejemplo, muy presente, aparece como ese hecho histórico es el momento que da pie a contar una determinada anécdota de la peripecia de los protagonistas, la división pactada de los lugares sagrados para las dos principales religiones que están enfrentadas en la zona. Bueno, el muro de las lamentaciones es el muro de las lamentaciones para los judíos, pero es el muro de Burak para los musulmanes. Y esto está también presente en el libro. Como ves, hay muchos elementos históricos que están impregnando la narración, ¿no? La fundación de las primeras organizaciones nacionalistas árabes, los primero tímidos, pero luego más consistentes, movimientos por la independencia palestina, ¿no? Se dice también en otro momento, si querer ser una nación es un crimen, dice un personaje, entonces todos somos criminales, deberían encerrarnos a todos. Ahí está ya el germen, el larvado de los primeros momentos de reivindicación del espacio palestino, ¿no? Hay también referencias constantes, hay digamos, un gran capítulo, un apartado del libro en donde tiene mucha presencia el activismo político, el activismo social en la época, un tímido, pero sustancial y relevante, activismo feminista. Fíjate que se nos cuentan las primeras revueltas de mujeres que se quitan públicamente el velo en 1923 y en esos países. Vemos estos días las noticias de las reporteras afganas obligadas a solo mostrar los ojos en sus crónicas. Bueno, pues esto es en 1923, hace 100 años ya hay movimientos tratados, yo desconocía, de mujeres que se quitan como rebeldía, movimiento de rebeldía, públicamente el velo, ¿no? Entonces están también las revueltas, los disturbios, las huelgas generales, algunas de mucha entidad, de mucha trascendencia por sus consecuencias en pérdidas de vidas humanas, la lucha urbana, la violencia terrorista sobre los soldados de Gran Bretaña y sobre los colonos judíos, y estamos hablando de hace 100 años, como dices, en un proceso que sigue lamentablemente vivo, 100 años después, las ejecuciones públicas de disidentes con referencias a la prensa de la época, la reclusión de agitadores en campos de concentración, la infinidad en Europa, por diferentes países de Europa, de congresos, negociaciones, conferencias y comisiones por la paz, que se han venido repitiendo desde hace décadas, en un arco cronológico que va, porque la historia empieza con el personaje en el barco hacia Europa en 1914, pero el arco cronológico de sucesos de los que se nos da cuenta empieza en 1882, que es el comienzo de la inmigración judía, hasta 1936, ahí se cierra la historia, 1936, que es el fin muy cruento fin de la insurrección a favor de la independencia. Ese arco cronológico. Y una mención esta a la cronología, al paso del tiempo, que me permite aludir otra vez al reloj que encabezaba la portada del libro y que ahora vuelvo a mostrar, ¿no? Hay un reloj
que, bueno, yo creo que ilustra esta idea del paso del tiempo y de la evolución en el tiempo, tanto en el aspecto subjetivo personal, biográfico del propio Midhat, como la evolución colectiva del pueblo y de los países árabes. El padre del protagonista, antes de su viaje juvenil a Francia, le entrega un reloj, recuerdo de familia, para que lo lleve consigo. Y ese reloj reaparecerá en diversas circunstancias a lo largo de la novela, y además le va a dar, esto va a dar lugar a que la autora, la escritora, incorpore muy interesantes digresiones culturales, donde muestra también lo mucho que conoce esa cultura, sobre la medición del tiempo entre los europeos y Los musulmanes, árabes. ellos cuentan desde el 722, ¿no? Claro, entonces el calendario juliano reformado por el Papa Gregorio XIII es el nuestro, el que empieza en enero, con los años bisiestos, etc. En cambio, los musulmanes, entonces, cuando funcionaban con otra lógica, cuando Midhat es pequeño, todos los habitantes de Naplusa, incluso los no musulmanes, se rigen por la luna, ¿no? Y a pesar de que se implanta el día franco de Francia, Franco es el europeo, el sultán Abdul Hamid, sin embargo, se ceñían religiosamente al día árabe, ¿no? Entonces, según los musulmanes, literalmente, el Todopoderoso había dispuesto el universo de tal modo que todos los días, a ponerse el sol, los relojes de la humanidad debían marcar la hora duodécima, en consonancia con el reloj del mundo. Entonces, claro, el chico recuerda que cuando niño, toda la gente a su alrededor, cuando llegaba la oscuridad, los muecines llamaban a la oración vespertina, pues los que tenían reloj, los habitantes ricos de Naplusa, sacaban el reloj del bolsillo, tiraban de la corona con las uñas y lo movían para que en ese justo momento fueran las 12. Esta anécdota, bueno, y el reloj en particular, el objeto en sí, va a tener presencia, tampoco sustancial, no es el hilo conductor de la historia, pero sí que aflora y se ve que, bueno, la editorial ha encargado al ilustrador de la edición con esta idea sustantiva. Esta chica, yo no sé, es historiadora Isabel Ahmad, o no, desconoces ese dato. Claro, esto No sé ha supuesto una inmersión en la historia, porque claro. También, lo único que sé, que es lo que dice la solapa del libro, es que estudió, como dije, en Oxford, Harvard y la Universidad de Nueva York. No sé exactamente de qué son sus estudios. Puede ser también por conocimiento. Es evidente que hay mucho conocimiento familiar directamente, ¿no? Esa cuestión que decía del ambiente doméstico, los muebles, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en cualquier caso esta erudición, esta cultura está presente. Fíjate que, y esto es un obstáculo en el libro, puede serlo para algún lector, dentro de estas referencias culturales está la constante utilización en el libro por parte de la autora de 3 lenguas: el árabe, el francés y el inglés, que nosotros leemos en español, en la versión traducida, el inglés original. Entonces, bueno, es verdad que aunque ella introduce, dice un personaje, una determinada frase en árabe, automáticamente hace una especie como de traducción, dice, lo que quería, la parafrasea, digamos, en el idioma, en inglés, en este caso en castellano, ¿no? A veces sí que pueden llegar a entorpecer la lectura. En cualquier caso, el efecto predominante, al menos a mi juicio, es ampliar los ecos de la narración y acercar al lector a esa sociedad y, por tanto, a las múltiples facetas de esa sociedad plural, diversa, muy rica y, como digo, muy cosmopolita. Por tanto, como ves, hay muchos factores por los que la novela merece la pena. Una historia sugestiva, novela con esa dimensión histórica, una saga familiar, un relato romántico implícito, un estudio psicológico de un personaje, sobre todo de un personaje, son todos elementos que a mi juicio hacen muy estimable El parisino. No es a mi juicio, una obra maestra, pero es un libro, como siempre, entretenido, que nos permite
adentrarnos en otra historia y enajenarnos de nuestra realidad cotidiana, pero a la vez ilustrativo, con motivos para la reflexión, con elementos que nos permiten aprender, que, bueno, unas Bueno, páginas. lo vamos a comprobar, Días, Alberto, lo vamos sí, a sí, unos comprobar. días de lectura muy, muy agradable. Yo Muy no diría, bien. como digo otras veces, que soy tan proclive a exagerar en los adjetivos, ¿no? Apasionante, etcétera. No diría apasionante, pero sí más que estimable, ¿no? Interesante y atractiva. Muy bien. Bueno, pues vamos, si te parece, con la propuesta musical, que no sé si también tiene que ver un poco con ese mundo. Pues bueno, claro, Sí. aquí difícil la elección, ¿no? Porque No, aquí bueno, se mezcla un poco todo, ¿no? no te creas, bueno, sí, yo he escogido lo primero que me ha venido a la cabeza, porque hay una cantante palestina, date cuenta buscando leones en las nubes, y no puedo dejar pasar la ocasión, como sabes, para volver a hablar de este tema. Venga, habla. Y por cierto, también creo que ya lo he dicho, ¿no? A mí me gusta mucho más Buscando leones en las nubes que todos los libros que digo. Y me da la impresión de que oye más gente todos los libros un libro que Buscando leones en las nubes. Y por tanto siempre intento meter esta cuña para desviar la atención del posible oyente hacia el otro programa, ¿no? Buscando leones en las nubes sí que es un programa, también con toda la modestia lo digo, cosmopolita en cuanto a las selecciones musicales. Hay música de todo el mundo, ¿no? Y de géneros y estilos muy diversos, ¿no? Entonces ha salido reiteradamente una cantante palestina, Rim Banna, que es genial, a mí me gusta mucho, ha aparecido en bastantes programas a lo largo de ya los veintitantos años que llevamos de Buscando leones en las nubes, ha aparecido en bastantes programas. Entonces lo primero que pensé, cuando al leer la novela, el entorno palestino, pensé en ella como complemento musical, ¿no? Vamos a oír una preciosa y envolvente interpretación de Fares Odeh, no sé si estoy pronunciándolo bien, es una muy bella canción de letra poética y con un tenue tono combativo. Rimbana es una mujer que en sus letras sí que denuncia la situación de su pueblo, la situación de la mujer. En este caso, este carácter beligerante o belicoso no es explícito, es sobre todo el En la tono es más letra. poético, pero también está presente de una manera que recomiendo a los oyentes que se busquen la letra, traducida obviamente, aún no llegamos a aprender el árabe, todo se andará en internet y que bueno, disfruten de su letra a la vez que aprecian la música. Muy bien. El texto que quiero leer es, como anticipé, esa carta que después de su, vamos a llamarla, fracasada experiencia francesa europea, Mihat escribe a Jeannette intentando en la carta le explica, quiere explicarle las razones de su súbita desaparición. El comportamiento del padre de ella hacia Mihat es bien intencionado, pero torpe. Y él lo vive como una ofensa y eso es lo que le va a hacer huir de Montpellier e irse a París, ¿no? Esa es la carta que le escribe antes de embarcarse de vuelta a París. Pues vamos con esa carta, Alberto. Querida Jeannette, te escribo desde París, aunque me iré de aquí dentro de poco. Vuelvo a Palestina después de 4 años. Siento no haberte escrito antes. Desearía haberlo hecho. Lamento muchas cosas. La verdad es que había esperado olvidarte. En mi recuerdo estás tan unida al dolor que pensar en ti siempre me hacía revivir el escozor de todo lo demás. De cierto modo esperaba que me ayudasen los recuerdos de la vida que tuve antes de venir a Francia, que tú desaparecieras tras ellos y yo siguiera siendo el de siempre. Pero me temo que, por el contrario, mi experiencia contigo ha pasado a ser una de las estructuras primigenias del espíritu, un surco que recoge todo lo que llega después. El escozor ha menguado con el tiempo, un poco. Los recuerdos que guardo de ti, no. Hay muchas cosas por las que debo pedir perdón. Siento no haberte dicho a dónde me iba. Siento haberme ido repentinamente. Hace 3 años volví a ver a Samuel Cologati, de la Facultad de Medicina, y me dijo que eras enfermera. Imagino que habrás vuelto a Montpellier. Es curioso que fuera yo quien estudiara medicina y que seas tú quien haya acabado practicándola. Espero que no hayas visto demasiadas cosas terribles. Me apena pensar que probablemente las habrás visto. Jeannette, pienso en ti desde hace 4 años. Siempre, siempre estás en mi pensamiento. No solo porque el dolor ha durado todo este tiempo, también tú has durado. Oigo tu voz todos los días
Te veo a mi lado en la terraza. Veo tu pelo. Multitud de formas, según los días. Recuerdo tu perfume y tu vestido amarillo. Recuerdo tu aliento cuando me besaste. Recuerdo tu cólera cuando te alejaste de mí. Espero que entiendas lo doloroso que fue descubrir los escritos de tu padre. Había esperado casarme contigo, pero me daba vergüenza y no podía decirlo. También lo siento mucho por esto. Sin embargo, sostengo lo que dije. Aquí, en este país, me he encontrado a mí mismo, y por ese motivo no puedo representar aquí lo que soy, tanto como en Palestina. Quiero que sepas que mis intenciones han sido buenas. Todo fue por amor a ti. Deseo que tengas una buena vida. Nunca te olvidaré. Tuyo, Midhat.